Buenas tardes, me llamo Teresa Cárdenas, como ha dicho Pepe, soy periodista y esta tarde quiero agradecerle a la Fundación Juan Negrín y por supuesto a Sergio Alonso la oportunidad de compartir con ustedes este espacio de reflexión que constituyen las entrevistas abiertas de la Fundación Juan Negrín. Creo que hay pocos nombres más adecuados que el de Juan Negrín para dar nombre a esta institución, a un lugar donde se habla en libertad y de la libertad, con la pretensión de reflexionar sobre una sociedad que hoy, a pesar de la aparente sobreabundancia de información, en realidad tiene enormes déficits en lo que tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Como en el caso de Juan Negrín y también, lamentablemente, con 1000 casos que protagonizan hoy la atormentada vida cotidiana de los españoles. Una verdad que se oculta muchas veces sobre medias verdades, sobre interpretaciones interesadas o simplemente bajo toneladas de mentiras. Me he permitido rescatar para esta presentación unas palabras de Carmen Negrín, que pronunció cuando la nombraron hija adoptiva predilecta de Gran Canaria. Al referirse a esta institución que lleva el nombre de su abuelo, dijo confiar en que el esfuerzo de recuperación de la memoria ayude también a la recuperación de la ética, ya que, dijo, cito palabras textuales, la verdad siempre acabará saliendo. De verdades, de ética y de compromiso también espero que podamos hablar esta tarde con Sergio Alonso. Sergio Alonso, ustedes lo conocen, es un empresario, presidente del grupo Domingo Alonso, un grupo empresarial que está presente en más de 20 países en todo el mundo y que tiene también en todo el mundo más de 1500 trabajadores. De formación alemana y principios netamente liberales, la actividad y sobre todo las inquietudes de Sergio Alonso van mucho más allá del negocio automovilístico de la firma que él representa y abarca ámbitos tan diferentes como la comunicación, la publicidad y también las nuevas tecnologías, un ámbito además cambiante y absolutamente fascinante y que sé que a él le fascina. Si tuviera que describir con 3 palabras a la persona que esta tarde tendré el honor de entrevistar, estas palabras serían ética, libertad y curiosidad. Libertad porque Sergio Alonso es una persona, obviamente un abanderado del liberalismo, si ustedes quieren, el liberalismo llevado al extremo y como antítesis absoluta del intervencionismo. Curiosidad porque pocas personas conozco que a pesar de la enorme experiencia en la vida y en la economía, conserve tan intacta su interés por lo nuevo, por el cambio, por el porvenir, por saber lo que le espera y por los desafíos de la sociedad. Ética, por su convicción, también me consta de que las empresas tienen que mostrar un compromiso ético con aquellas sociedades en las que desarrollan su tarea. En los preámbulos de esta entrevista escuché a Sergio Alonso una reflexión sobre la que ahora tendremos oportunidad de profundizar. Se trata de su convicción de que los individuos y las sociedades tienen que prepararse y hacer un esfuerzo de preparación intensiva para afrontar los cambios revolucionarios que trae la era digital. Son cambios que no van a llegar, son cambios que ya están aquí y que ahora, como dice Sergio Alonso, lo que hay que hacer con ellos es prepararse en un marco además de absoluta incertidumbre, sin saber lo que realmente va a ocurrir para poderse enfrentar a la ola sin ser arrollados por ella. Sergio Alonso, buenas tardes. Agradezca la presencia de todos ustedes aquí, por supuesto, a la Fundación y las palabras de don José Medina, y a ti por estar dispuesta a entrevistarme. Es un placer. Hablábamos de incertidumbres, luego tendremos ocasión de hablar de las incertidumbres que traen las novedades tecnológicas, pero me gustaría empezar porque si hay un escenario de incertidumbre en este momento, ese escenario se llama Europa, tiene un elemento problemático, casi podríamos decir que traumático en Grecia. Grecia se enfrenta el próximo domingo a un referéndum del cual depende no solamente la economía y el futuro de la política en Grecia, sino casi que el futuro de Europa. Me gustaría que Sergio Alonso nos explicara o que nos contara qué es lo que piensa de lo que está ocurriendo con Grecia. Bueno, yo no soy ningún experto en Grecia, pero sí puedo decir una cosa, que tampoco es tan traumático el problema de Grecia cara a la Unión Europea. Se ha tratado de hacer ver que esto condiciona tremendamente a la Unión Europea. Yo creo que no, yo creo que la postura alemana está siendo suena, ¿no? La postura alemana está siendo muy sensata, ¿eh? No se puede estar jugando de la manera que han estado jugando los griegos desde que empezaron engañando con cifras que no eran reales para poder entrar en el euro, etcétera, etcétera. Y luego hay otro factor que no se tiene en cuenta. El problema aquí no es solo el de Grecia, sino el de sus dirigentes. Es decir, en estos momentos los intereses de Grecia y los de sus dirigentes no tienen nada que ver.
Es decir, los intereses de Grecia sería quedarse dentro de la Unión Europea, haber resuelto este problema hace mucho tiempo, que podían haberlo hecho, porque lo que ha ido es incrementándose la deuda. Por lo tanto, esto no es forma de administrar un país. Se ha incrementado de forma brutal la deuda griega. Entonces, ¿qué posibilidades tiene Grecia en este momento? O cumple con unos requisitos elementales, porque en una familia si no se cuida el presupuesto mensual, la cosa no funciona. Así, lo que no podemos tener es un miembro de la familia que se dedica a ir de bar en bar y disfrutar de la vida y luego de repente quiere que el resto de la familia lo mantenga. Lo harán una vez, dos veces y tal, pero llega un momento que se hartan. Y esto es lo que está pasando con Grecia. Grecia puede quedarse en el euro sin formar parte de las políticas del euro. Es decir, son dos cosas distintas. Hay un país como Montenegro que no participa en las políticas del euro y sin embargo tiene el euro como moneda, porque no le compensa tener otra moneda. Y porque además prefiere trabajar con una moneda sólida, una moneda que no está sujeta a vaivenes como puede ser la de un pequeño país como Grecia. Es decir, sería un disparate para Grecia salirse de la zona euro. Lo que pasa es que el partido gobernante le interesa más que Europa lo eche del euro, porque de esa manera tienen su moneda propia y no es que eso le convenga al país, pero le conviene a ellos, porque pueden devaluar cada vez que le da la gana, que es lo mismo que meterle la mano en el bolsillo a todos los ciudadanos, porque devalúan su capacidad de compra, y de esa manera pues van contentando a la gente, le suben el sueldo, pero le bajan, después le meten la mano en el bolsillo con las devaluaciones, etcétera, etcétera. Es algo que ya conocemos porque también lo vivimos en España y que, bueno, pues hoy día es importante vivir con una moneda sólida y tenemos que adaptarnos también a esa situación. Antiguamente yo me acuerdo que las negociaciones con los sindicatos eran terribles porque se pedía aumentos descomunales, o sea, absolutamente disparatados que no se podían soportar. Y entonces venía la negociación para acá y para allá hasta que se llegaba a una cifra más o menos soportable. Pero luego venía una devaluación y volvíamos otra vez al mismo problema, ¿no? Y esa es la situación que... Antes utilizaba la palabra traumático porque hoy mismo el presidente de la patronal bancaria de Grecia ha dicho que tiene reservas para, ni siquiera se sabe si para superar el fin de semana. Es decir, es una situación verdaderamente complicada. Las encuestas internas que se manejan en el país ya casi que le dan una ventaja al sí y, por supuesto, las encuestas también dicen que los griegos no quieren salir de la Unión Europea y mucho menos perder el euro. Pero yo la pregunta, evidentemente, sobre Grecia plantea muchas analogías con lo que puede ocurrir en España. Pero antes de entrar en esas situaciones que pueden ser parecidas, usted que se formó en Alemania, conoce muy bien ese país, me gustaría que nos dijera qué piensa cuando se critica a Europa o la política de la Unión Europea o de la Troika, cuando se dice que invade la soberanía de los países, que acosa a los gobiernos que salen de las urnas. ¿Qué piensa cuando escucha esas Es que cosas? se trata de eso, o sea, todo el que se ha incorporado a la Unión Europea lo ha hecho pensando en que tenía que ceder soberanía porque no puede seguir cada cual por su lado. Entonces cada vez se cederá más soberanía para convertirnos en un gran país con distintos... es como en Estados Unidos, los estados en Estados Unidos pues tienen una cierta independencia, pero todos pertenecen a un solo país, donde además su bandera es tremendamente respetada, como todos sabemos, y el patriotismo en Estados Unidos, tanto de California como de Florida, es el mismo. Pero más allá de la pérdida de soberanía obvia que aceptan las naciones cuando forman parte de un club como la Unión Europea, usted sabe que se hace una interpretación muy perversa de esa pérdida de soberanía. Prácticamente, y sin prácticamente se dice que hay una especie de confabulación perversa para arrinconar a un determinado gobierno y derribarlo. ¿Comparte usted? Obviamente no la No, compartirá esa... En absoluto, yo creo que ese no es es decir, los países más fuertes, Alemania, Francia, su objetivo es tener un mercado único sólido, porque eso les va a mejorar su situación, porque los mercados cada vez se van haciendo más pequeños, ¿no? Es decir,
Si queremos bajar costos necesitamos producir mucho y si queremos producir mucho tenemos que tener un mercado amplio, cautivo de alguna manera. Hablemos de las analogías entre Grecia y España. Usted sabe perfectamente que hay una organización política que se llama Podemos, que establece o ha querido establecer un absoluto paralelismo entre lo que está ocurriendo en Grecia. En concreto, además, lo centra sobre la figura de Tsipras y prácticamente viene a decir que Grecia sería o es un espejo o un anticipo de lo que podría ocurrir en España. Pongámonos a la hipótesis, las elecciones se supone que son en noviembre, pongamos la hipótesis de que se produjera un vuelco electoral hasta el punto de que pudiera gobernar Podemos. ¿Teme usted una circunstancia como esa, señor Alonso? No, yo creo que no. Yo creo que el español, además, precisamente lo que está pasando en Grecia, yo creo que ilustra bastante lo que puede pasar. Es decir, el español no creo que sea tan tonto como para no darse cuenta de la situación, ¿no? Y si encima está viendo el ejemplo de Grecia, pues lo tiene más fácil, ¿no? Bueno, pero, en fin, ¿alguna expectativa No, electoral no. de posible gobierno de llamado progreso de izquierda? Puede haber. Bueno, pero tampoco hay que temer eso. Yo no tengo ningún temor. Hombre, lo malo es no el partido que sea, ni la ideología que se defienda, sino simplemente qué medidas se vayan a tomar. Hombre, si nos expulsan, pues nos vamos. O sea, que eso está claro. Si en ningún país la gente, el empresario, se queda eternamente si lo castigan en exceso. Tanto el empresario como otras personas, claro. Usted Cuando sabe, no ven futuro, pues se marchan. Es lo que le está pasando a los estudiantes que no encuentran trabajo. bueno, de hecho, a De raíz, Grecia, perdona, de Grecia se ha ido un montón de gente ya y se han llevado un montón de dinero. se calcula, Dinero sí. que es suyo, que no lo han robado, que es su dinero. Sí, creo que había un cálculo de 80.000 millones de euros en los bancos suizos a raíz de la salida de los capitales de Grecia estos días. Hablemos del futuro, de ese escenario electoral que sale en noviembre, pero hablemos también del escenario electoral que acaba de pasar. Esa hipótesis de que pueda haber un vuelco electoral o de que el Partido Popular perdiera las elecciones, obviamente en Canarias ya se ha dado, en las escalas pequeñas, municipales y autonómicas. En Las Palmas de Gran Canaria hay un gobierno constituido por el Partido Socialista, por la confluencia donde está el Partido Podemos y Nueva Canarias. Cuando usted escucha hablar a determinados representantes públicos prácticamente demonizar la inversión privada, es algo que hemos podido ver, por ejemplo, con el Acuario. ¿Qué piensa, señor Alonso? Yo pienso que eso es pura verborrea, porque en el fondo saben que no pueden seguir con esa tónica. Eso es bla, bla, bla. Ya han dado marcha atrás algunos en sus manifestaciones. O sea, el tema del acuario se ha quedado en nada. O sea, nadie va a meterse con el señor que está haciendo esa inversión y que además es tremendamente beneficiosa para todos los canarios. O sea Podríamos pasar de un escenario donde, y luego podemos profundizar en eso, donde de ponerle escollos a determinadas inversiones, algo en lo que podemos eso sí, hablar yo tengo mucho. mucha ¿Podemos pasar experiencia. de ese escenario de ponerle escollos a las inversiones a un escenario de demonizar la inversión? Sí, bueno, hay cosas curiosísimas. Ahora, por ejemplo, todos hemos oído que la alcaldesa de Barcelona pues crea una moratoria de un año para que no se invierta en temas turísticos y yo me quedo asombrado. Y además, uno de los argumentos que he escuchado a los defensores de esto es que hay muchos establecimientos ilegales que no tienen licencia ni nada, apartamentos y cosas de estas, y que esto va a contribuir a acabar con eso. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, oiga, ponga usted inspectores en la calle y busque el delito fiscal y penalícelo. ¿Qué responsabilidad ve usted o qué grado de responsabilidad le imputaría a los llamados partidos tradicionales de lo que está ocurriendo cuando surgen corrientes políticas absolutamente heterodoxas que casi que representan, en algún caso, no digo que sea el caso de Podemos, pero en algún caso hay, que representan a modelos muy trasnochados de ver la economía y de ver la intervención pública? Bueno, yo creo que hablar es fácil, luego gobernar es otra historia. Entonces, muchas de estas personas que se manifiestan de esa manera, cuando llegan al poder, pues cambian totalmente. Se buscan otros argumentos para no hacer lo que habían dicho que iban a hacer. Sí, pero yo le pregunto por la responsabilidad de los que sí han estado gobernando y de los que han sido, digamos, consentidores de la corrupción o que no han tenido la fortaleza suficiente para intervenir. ¿Han perdido el tiempo? ¿Cree usted que han sido un poco cómplices? Sí, o sea, yo creo que la financiación de los partidos siempre ha sido un problema en España. Eso, yo no sé si de siempre, pero esto de hace muchísimo tiempo, eso se sabía.
O sea, no era algo que no se conociera. Y, sin embargo, se iba tolerando porque, no sé, en nuestro país es muy particular en esas cosas. Ahora ha salido a la luz pública un montón de problemas de varios partidos, de todos los partidos que han estado en el poder. El que no ha estado en el poder no ha tenido posibilidad de meter la mano en la caja. Eso es así. Entonces, yo creo que habría que hacer una especie de borrón y cuenta nueva, aunque suena fatal decir esto, pero es que yo creo que no tendríamos suficientes juzgados ni suficientes cárceles para resolver ese problema. O sea, yo creo que el problema es demasiado gordo. ¿Pero por qué es demasiado gordo? Porque, y yo voy a decir algo tremendamente impopular, es decir, no es que tengamos gobiernos corruptos, es que estamos en una sociedad corrupta. Si yo el otro día, y voy a contar una anécdota porque creo que es ilustrativa, estaba en un taxi en Madrid. Me gusta hablar con los taxistas porque dan información de cómo sienten, de cómo piensan. Y al llegar al destino me dice, fíjate usted, esto de la corrupción, esto es un escándalo, ¿no? Empieza a largar una perolata sobre la corrupción. Y dice, ¿usted cree que yo ahora, después de lo que he visto, me encuentro una cartera ahí con dinero y voy y la devuelvo? Es decir, ya ese señor se estaba justificando de quedarse con la cartera. Fantástico. Sí, ese es el país que tenemos. Si la corrupción está de abajo arriba. Y no podemos pensar que los que van arriba son todos unos angelitos en absoluto. Ahora, hay gente muy seria y muy trabajadora en la política. ¿Usted considera que Canarias dentro de España tiene más, menos o igual nivel de corrupción? ¿Considera? Sus empresas trabajan también en la península, por supuesto trabajan Yo fuera creo de que es España. proporcional. Y además esto viene a niveles municipales y todo esto. Es otro tipo de corrupción, diferente, porque uno quiere desarrollar alguna actividad, como nosotros en La Pardilla, que eso es conocido, y hay otros problemas peores de otros compañeros empresarios que tienen proyectos parados de hace más tiempo que nosotros y de mayor importancia que el nuestro. Entonces, eso viene dado por un exceso de legislación que luego el funcionario tiene una motivación a la inversa, es decir, si tramita algo, desde ese momento empieza su responsabilidad, pero si no tramita no hay responsabilidad ninguna, con lo cual, ¿para qué lo voy a tramitar? Es decir, es un poco el ambiente que se ha creado. El que es responsable pues lo tramita, pero el que no, no. Y como me gusta poner siempre ejemplos, yo tuve un problema en el ayuntamiento, bueno, en un ayuntamiento, vamos a no especificar, y alguien que que estaba dispuesto a ayudarme, yo lo conocía, y le reclamé que me contestara una carta. Dice, hombre, tengo 90 días para contestarte. Sí, y ese me quería ayudar. O sea, es que tenemos una mentalidad tan de obstrucción que es muy difícil trabajar. ¿Usted como empresario alguna vez se ha sentido condicionado, coartado, presionado por algo que usted pueda relacionar directa o indirectamente con la corrupción? No, porque siempre buscan... Bueno, a mí en una ocasión me hicieron una insinuación que yo entendí perfectamente de lo que buscaba, pero nadie viene abiertamente a decir si me das esto yo te resuelvo aquello. Eso no viene nadie directamente. Largan un mensaje como diciendo, hombre, esto me cuesta mi trabajo y tal, igual. Y entonces, pues por ahí suele la gente entrar. Claro, ¿quién es culpable? ¿El que lo pide o el que lo da? Yo creo que los dos. Lo que pasa que... Ahora hay casos, que yo he conocido uno concretamente, que era un señor que había avalado con sus propiedades particulares, incluida su casa, su negocio. Y se vio en la situación de o le doy dinero a este o me arruino. Esas son situaciones un poco difíciles. Como yo no me he visto en ese caso, no puedo opinar, pero no sé qué es lo que haría.
Vamos a hablar de cómo se paralizan o el tiempo que han estado muchos proyectos inversores paralizados en Canarias, algo absolutamente impensable en una comunidad que tiene los registros de paro que tiene. Claro. Usted ha citado antes el ejemplo de ese caso que ustedes, de ese proyecto que ustedes tenían paralizado, semiparalizado en Telde. Hace unos años, no muchos, pudimos calcular que había millones, muchos millones de euros paralizados por una burocracia que sencillamente parece que no le importa lo más mínimo, que no se invierte y por tanto que no se crea empleo. A partir de las protestas de un grupo de empresarios, o de muchos empresarios, entre ellos estaba usted, el gobierno Paulino Rivero creó una cosa que se llama Comité de Inversiones Estratégicas. Con el paso del tiempo, han debido pasar 2 o 3 años después de que se creara ese comité. ¿Ese comité ha servido para algo? ¿Ha servido para agilizar las inversiones o ha servido para que el gobierno apadrine las inversiones que le resultan interesantes al gobierno? No ha servido absolutamente para nada, porque ni estrategia ni nada. Además sería injusto que a mí me resolvieran el problema y al otro, que el vecino de al lado, no se lo resolvieran. Sería una barbaridad. O sea que eso fue una tontería que se sacó el señor presidente. ¿Usted tiene confianza en los cambios políticos inminentes que se avecinan? Dentro de 4 días tomará posesión en el Parlamento, si no se rompe antes el pacto Bueno, hay de coalición todo. Canaria-PSOE, un nuevo gobierno. ¿Qué Hay de espera de ese todo. gobierno? Hay personas válidas y hay otros que no son tan válidos, pero en fin, vamos a ver quién gana la partida. Si son los válidos, pues estupendo, pero si son los otros, mal asunto. Hay un asunto relativamente polémico que por primera vez en la historia democrática de la comunidad autónoma va a suceder. Por primera vez, si nadie cambia ese rumbo, habrá un presidente que es diputado por la isla de Tenerife y habrá una vicepresidenta que también es diputada por la isla de Tenerife. Es la primera vez, o será la primera vez, que se rompa una norma, no está escrita literalmente, pero desde luego está en el espíritu del estatuto, que tenga que haber un equilibrio entre la presidencia y la vicepresidencia. ¿Comparte usted la inquietud por qué ocurra eso o le da absolutamente igual? A mí me da igual. Lo importante es lo que la gente hace, no de dónde viene. Si esta gente actúa correctamente, pues no tiene por qué haber problema. En este momento se está discutiendo a ver si cogen para economía a alguien de Gran Canaria, por aquello de compensar los acuerdos. Pero a mí me da igual de dónde vienen las personas. Lo importante es lo que hacen, lo que son capaces el servicio que nos pueden prestar. De lo contrario, da igual si son de San Nicolás de Tolentino o de... ¿Usted no comparte la teoría de que el peso histórico de Coalición Canaria finalmente siempre se traduce en un cierto, vamos a decir cierto por decirlo suavemente, una cierta inclinación hacia los intereses empresariales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife? Bueno, eso ha habido, sí. Yo pienso que en Tenerife en general, por supuesto que no se puede, que generalizando se cometen errores, pero en Tenerife ha tenido mejores políticos en el sentido de barrer para casa. No han hecho región, han ido tirando para casa. Y eso pues ha tenido pues, sus efectos. Pero a mí me preocupa más el dinero que se malgasta y la mala gestión que si el tema se desarrolla en un sitio o en otro, porque en fin de cuentas estamos en una comunidad autónoma. A mí cuando se hace una obra importante en Tenerife, pues yo me encanta, porque además nosotros estamos en toda la región, o sea que nos da igual. Pero sí comprendo que haya esa cosa de, bueno, Tenerife tiene más de esto. Cada vez que viene una inversión de fuera, pues pretenden llevársela. Vamos, tengo ejemplos diversos de que estando ya definido el sitio de Gran Canaria para una compañía que apareciera alguien de Tenerife a tratar de llevársela. Por eso le preguntaba antes si no le preocupa el desequilibrio. Sí, pero me preocupa más el derroche, el mal gasto, esa administración tan disparatada que tenemos. Eso nos cuesta más. Mire, le voy a hacer una pregunta que a lo mejor le sorprende. ¿Usted se atrevería a citar alguno de todos los presidentes que han pasado por el gobierno de Canarias? ¿Elegiría alguno como especialmente valioso desde el punto de vista de la superación del pleito insular? No, en ese campo
Normalmente se dice, me encanta que me haga esa pregunta, a mí no me gusta nada. Bueno, yo diría que el que más se esforzó en demostrar, una cosa es esforzarse en demostrar y otra cosa es hacerlo, ¿no? El que más se esforzó en demostrar que tanto estaba en un sitio como en otro, estaba incluso más aquí en Gran Canaria, fue nuestro todavía presidente de la comunidad autónoma. No quiere decir que esto sea el mejor presidente, por supuesto que no, porque además bastante que lo he criticado, pero sí estaba mucho por aquí. Pero aún así se llevaron cosas para allá. Usted citaba antes parece que la política casi que no aprende nunca de los errores que se han cometido en otros territorios, o será que se lee poco de lo que se hace en otros territorios. Citaba antes el caso de Ada Colau, cuando ha hecho esa insinuación de que le gustaría tener una moratoria turística. Otra vez volvemos a la historia de si hay necesidad de frenar el peso de la población turística sobre los territorios. Se lo pregunto en relación con la mal llamada moratoria de Canarias. ¿Usted cree que comparte la opinión de que esa moratoria se hizo realmente para primar intereses tinerfeños? Sin duda alguna. Eso se inició en el sur de Tenerife, que hoy día ya no están de acuerdo con la moratoria, pero bueno. Se inició en el sur de Tenerife, se le transmitió a ATI su voluntad de que eso fuera así, y luego ya sí, se implantó y bueno, pues en Gran Canaria tengo que decir, porque me gusta ser crítico, como soy crítico conmigo mismo, creo que me puedo permitir el lujo de ser crítico con los demás. Y hubo aquí cierta tolerancia, porque el que tenía un establecimiento turístico decía, bueno, pues al fin de cuentas me están protegiendo mi negocio. Si me viene más competencia, pues obviamente pues, lo voy a tener más complicado, ¿no? Y aquí se defendió, incluso desde la Federación de Turismo al principio, yo los critiqué muchísimo, muchísimo, porque me pareció una barbaridad que permitiéramos ese intervencionismo que en definitiva iba en contra de la libertad de mercado. Y las consecuencias han sido brutales. Entre otras cosas, todos sabemos el índice de paro que tenemos, que está por encima del 30%. Vamos. Con la moratoria quería quitarla. Totalmente, si es que no tuvo que existir nunca. No tuvo que existir. Esto es darle, además, somos críticos con la política y con los políticos fundamentalmente, ¿no? Y sin embargo les queremos dar más poder para definir qué es lo que tenemos que hacer los demás. Pero bueno, es que ¿en qué cabeza cabe? Precisamente la ventaja de la democracia es que todo el mundo participa. Si de esta manera estamos dando un poder tremendo al político de turno, pues no sé si eso es lo que queremos, pues nos tendrán que decir hasta por dónde tenemos que caminar. El hecho cierto es que la política de Canarias lleva aproximadamente casi 12 años hablando de la moratoria, desde el gobierno de Román Rodríguez, que fue el primero que empezó con los primeros pasos de la llamada moratoria, y los siguientes gobiernos han seguido con ella. Canarias ha conocido momentos de su historia, singularmente cuando se discutía su régimen de integración en las comunidades europeas, en los que se discutía mucho de economía, se ponían sobre la mesa muchas ideas sobre la economía. Pues, en el principio fue el estatuto permanente, luego fue la integración más completa en la Unión Europea. Se creó la Reserva para Inversiones, se crearon instrumentos fiscales de apoyo a la inversión. La pregunta, señor Alonso, es, ¿se ha quedado Canarias sin ideas sobre política económica? El problema es cuando las sociedades quieren ser tuteladas. Es decir, cuando cedemos ese poder, como hablábamos antes de la moratoria, y están en lo que hoy día se llama la zona de confort, que es una frase muy oída últimamente, ¿no? Y está todo el mundo acomodado, entonces quieren que le resuelvan los problemas y se acaba la iniciativa, se acaba la creatividad, la gente se adormece y obviamente así no funcionan los países, ¿no? Quiero decirles a las personas que están presentes que ya llevamos casi 30 minutos, no, casi 30 minutos de entrevista. Me parece que había previsto después un pequeño coloquio, ¿verdad? Pero o sea, les voy avisando para que vayan pensando en las preguntas. A mí de todas formas me gustaría decir algo, no sé si me van a preguntar esto, pero
Sí quería hablar de un problema que tiene España. Sí, yo creo que en España, yo lo comparo con el fútbol, ¿no? Porque no tenemos ideología. Vamos por la calle y le preguntamos a alguien, ¿usted tiene qué ideología es la suya? Y la gente no sabe contestar. Porque la gente lo que tiene es partido, no tiene ideología. Y eso es un gravísimo error, porque entonces se vuelven radicales, ¿no? Defendiendo a su partido. Es como la Unión Deportiva, ¿no? Es decir, yo soy de la Unión Deportiva, a mí no me cambian de... Y además el árbitro pues, ha fallado indebidamente contra mi equipo. Eso no es política, eso es vamos, eso es de países poco desarrollados. ¿Eh? Nosotros tenemos que ir más allá y todo esto parte también, con eso también soy muy crítico, el tema de la educación. El individuo tiene que tener criterio propio. No se puede tener a la gente en las universidades y en los colegios siendo adoctrinado por un montón de profesores que no tienen interés en hacerles pensar a esos alumnos, a enseñarles a pensar, que es lo primero que hay que hacer. Y si eso no se hace, pues es un pueblo bastante manipulable. Ahí tenemos lo que ha pasado, voy a poner un caso extremo, no es el nuestro, aunque no me gusta hablar de estos países, pero bueno, el caso de Venezuela. Un país con una riqueza brutal, que además con una parte de la población muy bien preparada, que son jóvenes que han estudiado en Estados Unidos y que son muy capaces, pero allí, además, estos partidos radicales lo que hacen es efectivamente radicalizar a la gente, con lo cual se establecen bandos, ¿no? Y eso es negativo, eso no es propio de países desarrollados. Efectivamente, le quería preguntar por la educación y en concreto por una reflexión que a veces se escucha en los círculos empresariales. Canarias ha sido una comunidad que durante muchos años ha dedicado un enorme volumen de presupuesto a la educación y, sin embargo, no acaba de salir nunca de los puestos de cola, ni en el fracaso escolar, ni en los índices de abandono, que es un problema absolutamente dramático en la enseñanza secundaria, ni desde luego sus universidades consiguen superar los puestos de salida de los rankings de las universidades. En su opinión, ¿qué es lo que se está haciendo mal en Canarias, señor Alonso? Bueno, yo creo que es que volvemos a lo de la zona de confort. O sea, en las profesiones, cuando hay una zona de confort, pues la gente trata de mantener la situación, de no cambiar. Y eso pasa en las universidades, en los colegios. Y hay una oposición brutal a cualquier cambio, porque eso implica mayor esfuerzo para desarrollar su labor. Y yo hablo con muchos profesores y muchos de ellos están en contra del sistema, pero o no tienen la fuerza suficiente para imponer otros criterios. Desde mi época, que ya hace unos cuantos años, la enseñanza estaba fundamentada en la memorización y eso es un disparate. Es decir, porque el obtener información se consigue hoy día además con una facilidad brutal. Lo importante es que la gente sepa interpretar esa información, sepa discernir por su cuenta sin necesidad de que alguien le esté diciendo en el oído lo que tenía que hacer. Hoy día, por ejemplo, yo vi el otro día un anuncio de Estados Unidos de una cosa que es más o menos de este tamaño, sin la cabeza, que es un aparatito que se coloca en donde uno quiera y es una enciclopedia. Si uno le pregunta lo que quiere y te responde. Es como el Siri, pero a lo bestia. O sea, mucho más amplio, mucho más completo, ¿no? Y es una maravilla. Y además reconoce mejor las voces que el Siri. El Siri falla mucho en eso, ¿no? Y escucha además, o sea, le pueden preguntar muchas personas en la familia, con lo cual es interesantísimo. Aquí no ha llegado, claro. Hablaremos en un minutito de tecnologías, pero antes me gustaría preguntarle, con los índices absolutamente demenciales que tiene Canarias de paro, señor Alonso, ¿se le ocurre alguna receta? No mágica porque no existe, pero alguna receta para intentar sacar a la gente del desempleo. La primera, déjennos trabajar. A los empresarios. Claro. O sea que, yo tengo muchas experiencias de hablar con alumnos y eso, y a veces pues he tenido oportunidad de
y charlar con grupos de alumnos y les pregunto, ¿quién tiene vocación empresarial? Y todos siguen mirando unos a otros. Sí. O sea que no hay vocaciones empresariales. Y una sociedad no puede estar compuesta por gente que solo quiere ser funcionario, que tienen que haber funcionarios y que es muy digna la profesión de funcionario, pero no exclusivamente. Es decir, un país no puede caminar solo con funcionarios, porque alguien tiene que pagar esos sueldos, ¿no? Usted hablaba de tecnología, también su grupo empresarial tiene algunas empresas que están directamente relacionadas con los ámbitos tecnológicos, digamos que con el escenario que se abre. Históricamente se ha dicho que en España, y bueno, también ocurre en otros países, hay un abismo prácticamente insalvable entre la formación que se da a los chicos en los ciclos o en la universidad y las necesidades reales del mercado de trabajo. ¿Ese abismo va a crecer de forma sideral cuando empiecen, de hecho ya se está notando, a aparecer todos esos perfiles profesionales que demandan las nuevas tecnologías que no existen y que la universidad no forma? Efectivamente, ese va a ser uno de nuestros lastres para el progreso. En Europa se ha avanzado no demasiado. No hay ningún país que haya destacado expresamente. Quizá el Reino Unido ha sido el más innovador en este campo, pero hay que pensar en una cosa, que la evolución es tan rápida y ya tenemos, todo el mundo sabe que hay coches, pero no de ahora, sino hace tiempo, coches que caminan solos. Incluso en una parte de California se están utilizando porque el problema está en que esos vehículos tienen que compartir las calles con vehículos tradicionales, ¿no? Con gente que va conduciendo. Entonces, si todos los coches caminaran por sí solos, pues no habría problema, porque todos se entenderían perfectamente, porque funcionan por radares, ¿no? Pero si tienen que estar junto con el conductor que lleva su coche como toda la vida, pues hay un problema, porque el semáforo tendrá que darle una señal a ese coche que va solo, ¿no? Es decir, las carreteras habría que preparar una infraestructura para que pudieran compaginarse ambas cosas, ¿no? No es muy costosa tampoco la infraestructura, pero bueno. Y eso es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Aparte de los drones que todo el mundo conoce y que ya se están haciendo pruebas importantes, sobre todo en Miami, para el transporte de los paquetes de Amazon, que los están llevando a los domicilios. Bueno, yo me imagino que en principio lo estarán haciendo con casas que tengan jardín, porque si no van a tener un lío, pero bueno. Pero no, esto es algo que viene, o sea, no podemos negarnos a todo esto, porque si nos negamos estamos perdiendo el tiempo y estamos frenando a otras personas. La evolución va a ser tan fuerte que hay un montón de profesiones que van a cambiar y gente que se va a quedar sin empleo. Pero tienen que estar preparados. Saber hacia dónde va el mundo es siempre difícil, pero que va a cambiar y que va a cambiar a una velocidad tremenda, de eso sí tenemos que ser conscientes, porque lo contrario nos va a coger despistados. Mire, cuando se creó en Canarias la zona especial de Canarias, incluso años antes, se planteaba precisamente como un escenario para supuestamente atraer inversiones tecnológicas. De hecho, bueno, algún caso hubo de alguna delegación del gobierno de Canarias que fue a Puerto Rico, estaba asociado entonces de Estados Unidos, donde había cierta efervescencia de empresas tecnológicas para ponerlo como ejemplo de lo que podía ocurrir. Pero eso no ocurrió nunca con la zona especial de Canarias. En cambio, sí ocurrió con la zona especial irlandesa, donde están las grandes compañías tecnológicas del planeta y donde hay un montón de cerebros emigrados de otros países, entre otros muchos españoles que están allí radicados porque están las empresas tecnológicas. Doble pregunta, ¿qué hemos hecho mal para que eso no haya ocurrido en Canarias? ¿Y le produce cierta envidia el caso irlandés? Sí, bueno, para empezar, Irlanda tiene unos impuestos muy bajos, sobre todo a las sociedades, ¿no? Que no me acuerdo cuánto es, me parece que está por en torno al 17% o algo así. Y claro, ya es un atractivo importante para establecerse allí. Está dentro de la Unión Europea, con lo cual el mercado europeo está a su disposición. Luego tienen la ventaja de que por ser anglosajones, pues tienen también la posibilidad de entrar en Estados Unidos con más facilidad, porque además
hay tanto inmigrante en Estados Unidos irlandés que vamos, que lo tienen muy fácil, ¿no? Entonces, quizás esos argumentos son los que justifican el que se establezcan allí. Nosotros lo hacemos mal porque las personas que hablan con las empresas a las que queremos atraer no saben cómo funcionan las empresas. Son gente que va desde la política a decir, nosotros somos estupendos, aquí tenemos esto y lo otro y lo demás allá, pero luego vienen aquí a ver, a comprobar, y muchos se van corriendo además. Casi que voy a hacer la última pregunta antes de darle la palabra al público. Canarias históricamente también ha sido ese llamado puente entre continentes Europa, América y África. Ahora vuelve a aparecer el puente tricontinental. ¿Realmente tenemos alguna posibilidad en África? Yo eso lo vengo oyendo desde que era niño. Siempre se ha hablado de que estamos en una situación estratégica. Evidentemente estamos en una situación estratégica, pero no hemos sabido nunca aprovechar esa situación. Porque además África se está desarrollando. En África hay mucha gente que tiene dinero. Por ejemplo, hay un tema que un grupo de empresarios nos hemos empeñado en que funcione, pero no hay forma que camine. Y es el aeropuerto de Gran Canaria. Tenemos el mejor aeropuerto probablemente de todas las islas. Y el aeropuerto ideal para convertirlo en un hub, para el que no lo sepa, se trata de como el taller de la zona, ¿no? Hay un montón de compañías africanas que se están yendo a París y a Londres y a otros sitios donde les reparan sus aviones, actualizan sus aviones. Y nosotros aquí podríamos hacer ese trabajo estando mucho más cerca. Pero claro, estamos peleándonos si la tercera pista, la segunda pista, no sé qué. Y al final, yo recuerdo que si no fuera por este mismo grupo de empresarios, en estos momentos tendríamos un almacén de Coca-Cola enfrente del aeropuerto, pasando la autopista. O sea, nadie pensó en que había que desarrollar el aeropuerto, y el aeropuerto había que desarrollarlo, y no se ha desarrollado. Y eso es una asignatura pendiente también. Cuando la gente habla de la tercera pista, es que no hace falta la tercera pista. Oiga, primero, no es la tercera pista, es la segunda pista, porque las dos pistas que tenemos no sirven sino como una. Para cuando se falta una, poder utilizar la otra, pero no son dos pistas que puedan trabajar en paralelo, porque están demasiado juntas. Y además hay un agravante también que la gente desconoce, y es que la zona aérea tiene preferencia, o sea que en un momento determinado puede parar totalmente el servicio comercial para ellos sacar sus aviones por las circunstancias que sean. Entonces, la siguiente pista debería de preverse. No es una necesidad inmediata, pero hay que tener previsto la zona, el sitio exacto, y luego el día que haga falta, pues se hace. La gente dice, no, es que también hay horas libres por la noche y no sé qué. Bueno, usted sabe que hay ayuntamientos que por decir han llegado a decir que la zona, que no podía ser porque la zona de afección aeroportuaria impedía construir cuartos de aperos. Eso lo dijo un ayuntamiento de la zona. No sé si usted conoce ese dato. No, no me extraña, yo estoy curado de espanto. Bien, entonces ya han pasado los 45 minutos que me habían dicho que tenía que durar la entrevista antes de darle paso al público, así que por lo tanto, pues les invito a hacer alguna pregunta. Ya tiene usted una, señora Alonso. Bueno, preparado para esa función en concreto, ¿no? Yo sinceramente no me preocupa hoy por hoy de dónde viene la gente. Lo importante es que la riqueza se cree. Si los señores que vienen a trabajar allí son uruguayos, me da igual. Lo importante es que aquello funcione y que aquello cree riqueza, porque eso va a la larga termina creando puestos de trabajo locales. Ahora, si no se hace, de luego, ahí vamos dados. O sea, yo creo que nuestra visión tiene que ser mucho más amplia. El otro día escuchaba que se decía que
la educación pretendía que las plazas que había que cubrir de profesores se hicieran en toda España a la vez, para que no viniera gente de fuera. Oiga, a mí lo que me importa es que vengan los mejores. Si es catalán o es vasco, me da igual. Lo importante es que sean los mejores, porque esos señores van a enseñar luego a las personas que acuden a esos centros, ¿no? O sea que tenemos que cambiar muchas cosas, sobre todo en forma de pensar. Apuntando a lo que yo decía antes, que no tenemos un solo recurso natural en las islas, el clima y poco más. Como la obligación nuestra es el único recurso, que son las personas, el capital humano, lo único que tenemos, y además en abundancia y encima en el pájaro, ¿no? Si no somos capaces, y lo digo porque tú has sido capaz de muchas cosas, si no somos capaces de romper el sistema de la universidad en general, donde eso que tú llamas el adormecimiento de los profesores, el sistema, si no copiamos lo bueno que tienen en otros sitios, de que el catedrático todos los puestos de trabajo los ocupa, no por un sistema arcaico como el que seguimos manteniendo, sino empezamos a romper, porque es lo más fundamental. Si la riqueza nuestra son nuestra gente, porque no hay otra, tener hombres con capacidad, con iniciativa, sino tenemos que educarlos, y la universidad es lo primero. Cuando antes hablabas de que hemos sido capaces de invertir un montón, yo recuerdo hace 30 años que los niños en Canarias no estaban escolarizados. Hicimos un enorme esfuerzo, escolarizamos a todos los niños, por lo menos para tener la base. Claro. Lo que me gustaría es que respondieran un poco a eso. ¿Por qué no se implican un poco más a romper el sistema universitario y abrirlo a la modernidad? Pues tenemos miedo a cambiar las cosas y dentro hay mucha gente que se opone a cualquier cambio. Hay otros que no, hay otros que lo critican, hay otros que luchan, pero al final no ganan la partida. Ganan la partida los inmovilistas. Y claro, uno tiene que denunciarlo y denunciarlo y denunciarlo, pero eso... Yo muchas veces me siento predicador en el desierto. Dos preguntas por allí. Otra por allí. Con Sergio Alonso se puede hablar de muchas cosas, evidentemente. De casi todo, se diría de casi todo, porque la experiencia de la vida, pues, y los años también, que uno va echando encima, pues le da esa prerrogativa. Pero aparte de que pudiéramos hablar de otras cosas, de política, de economía, etcétera, a nivel nacional o a nivel local, yo no
Bueno, empiezo por arriba, por el aire. Obviamente, tendría que repetir lo que dije antes, es decir, a la necesidad de tener el aeropuerto que necesitamos. Y además es el aeropuerto ideal para este tipo de cosas y además se puede hacer sin problemas de ninguna clase. El único problema que ha habido son las casas que habían ahí al lado, que esas de todas formas ya pues parece que está resuelto el tema. Digo parece porque nunca se sabe al final si está todo resuelto o quedan flecos. Luego, si nosotros damos ese servicio, pues obviamente nuestro aeropuerto va a tener un desarrollo tremendo y además va a crear muchos puestos de trabajo, porque ahí sí que se crean puestos de trabajo cualificados y no cualificados también, ¿no? O sea, que no es solo los técnicos, que a lo mejor en un momento determinado hay que traer de fuera porque no tengamos suficientes, pero hay que prepararlos para que hagan ese trabajo. Me voy al marítimo ahora. Hombre, yo creo que el marítimo no está muy mal porque tenemos buenas compañías que están haciendo muy buen trabajo. El transporte entre islas está bastante bien. Yo no soy un experto en el tema, por supuesto que no. Nosotros tenemos nuestro problema resuelto de traslado de vehículos. Los ferries están funcionando bastante bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, el muelle de Agaete, o sea, el puerto de Agaete, hay que desarrollarlo. Yo creo que ahí necesita más espacio para que otros puedan dar ese servicio y no sea un servicio exclusivo de una compañía, ¿no? ¿Y el tren? Y luego, ¿Y el tren? y luego me voy a tierra, ahora me voy a la tierra. Porque en alguna ocasión alguien dijo que para ser un buen director por ejemplo, una buena autoridad portuaria, un buen director del puerto, tenía que ser político. Yo digo que tenía que ser profesional, pero quizás esté equivocado. Pero el ser político no significa que se sea buen profesional y entendedor de ese tema. Y nuestro puerto andado parece que en determinadas cosas, cruceros, búnkeres y tal, vamos muy bien, pero en otros temas, pues anda, creo, que no sé qué Teresa, que es periodista y está muy al tanto de estos temas también, creo que el tema de la estiva también se arregla un poco el tema y parece que volvemos un poco a lo mismo. Pero tenemos muy buen puerto, pero ¿está bien gestionado? Bueno, yo no soy muy crítico con la gestión del puerto en estos momentos, pero lo que pasa es que si nosotros contemplamos los componentes de la mesa que dirige el puerto, el consejo, por llamarlo de alguna forma, el consejo de administración del puerto, allí no hay nada más que 2 o 3 empresarios. Luego yo creo que tendrían que haber más. Ahora, cuéntanos. Pero, perdona, y no por señalarlos con dedo o porque algún político de turno los coloca allí, no. No podemos politizarlo todo, está todo politizado. Se quieren manipular las organizaciones empresariales, los sindicatos, todo. Afortunadamente parece que no lo logran demasiado, pero no porque no quieran. La universidad está politizada, está todo politizado. Y eso hay que romperlo. Y todas estas instituciones tienen que ser independientes. Y salto a la tierra porque si no me quedo sin hablar del tren. Vamos al tren, vamos al tren. El automóvil ya ha superado la crisis, el automóvil va para adelante. ¿Y qué tiene que ver en contra del transporte público, automóvil y tal? Digamos, Yo creo que las dos cosas son compatibles y promocionar una cosa no significa castigar otra. Es decir, me parece absurdo, me parece además una intervención exagerada porque le coarta la libertad del individuo. Es decir, si un señor quiere utilizar la bicicleta, pues tiene derecho a utilizar la bicicleta y busquemos la solución para que esté protegido y no se lo carguen por el camino. El servicio público, por supuesto.
Y el señor que quiere utilizar el coche privado, pues tiene que tener la facilidad de poderlo utilizar. Yo no sé por qué no. Ahora vamos a ver si escuchamos su respuesta sobre el tren y luego quedaban dos preguntas más. Luego hay otra cuestión y es el tema del consumo y la contaminación. Sí, los índices de contaminación han bajado tanto en el sector del automóvil que teniendo un parque tan antiguo como tenemos, estamos contaminando demasiado. Yo no sé si ustedes se han fijado que, sobre todo en las cuestas, pues de repente ven un coche echando un montón de humo por detrás. Eso se ve, o sea que ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que preocuparnos de que eso no pase, porque los coches en la actualidad la contaminación es muy baja, muy baja. ¿Había una pregunta, Claudio? Vale, había otra. Lo del tren sí que no se lo he aclarado. Vale, venga, vamos con el tren. No es que me apetezca hablar del tren, porque yo llevo hablando del tren demasiado tiempo y ya estoy hasta la nariz del tren. Los sistemas ferroviarios tienen muchos inconvenientes y yo creo que están justificados en determinados casos, en grandes ciudades, en los recorridos de cercanía, porque es una forma de desahogar las carreteras, etcétera, ¿no? Y bueno, y además son estructuras que están hechas desde hace siglos y bueno, pues ¿para qué las vamos a desaprovechar? Pero en un sitio donde no existe ferrocarril y donde además las distancias son tan cortas, no tiene el menor sentido. Y además se han estado utilizando muchas mentiras sobre el tema. Se habla de que la velocidad es de 160 kilómetros por hora. Bueno, pues eso es imposible conseguirlo de aquí al sur con tantas paradas que hay. Imposible, porque el tren necesita mucho tiempo para acelerar y mucho tiempo para frenar, con lo cual los 160 kilómetros es un camelo. Es un elemento fijo que además es tremendamente pesado. Hoy día para contaminar menos lo que se busca es reducir el peso de las cosas, ¿no? Un vagón, solo un vagón, sin locomotora ni nada, sino un vagón, pesa mínimo unos 45 toneladas. Un autobús de Salcae, y yo tengo a alguien que sabe más que yo de esto, pero me parece que está en torno a las 12 toneladas, ¿de verdad? Sí, parece que no me he equivocado. Entonces, ya partimos de un error ya de peso. Todo el mundo está buscando para el transporte y contaminar menos ese tema. Aquí decimos de contaminar menos porque el tren no tiene tubo de escape. Pero bueno, hay una central que tiene que producir esa energía. Y además, esa energía, por el camino, se pierde entre un 15 y un 20%. Con lo cual, estamos polucionando muchísimo más que un automóvil o un autobús. Había una pregunta por la esquina del fondo. Paco Camejo.
Bueno, predecir el futuro siempre ha sido un problema, ¿no? Pero cada vez más. Em, Volviendo al tema de la ideología, al generalizar siempre, obviamente, metemos a todo el mundo en un paquete que no debe de estar, ¿no? Pero sí, con las excepciones naturales que tienen que haber, el tema funciona así desde mi punto de vista. Y luego, en cuanto al futuro, no sé, yo creo que las personas responsables lo que tienen que hacer es provocar el debate serio, es decir, el debate consciente, porque además es una frase que no es mía, pero que la adopté hace muchísimos años, que es muy significativa, que dice que no se puede ser rico en una casa de pobres. Entonces vamos a enriquecer la casa y luego nos la repartimos, ¿no? Y bueno, y hay muchos de estos trabajos que se realizan, pues se dan a conocer. Ahora hay gente que prefiere pues guardárselos para sí. Pero bueno, yo creo que ni considero que sea el caso nuestro, que nosotros hablamos demasiado muchas veces y nos censuran porque hablamos demasiado. Y hay también otros empresarios que con mucho gusto dan a conocer sus estudios y sus previsiones. Pero no existe la cultura de transmitir, de que los demás aprovechen lo que uno pueda averiguar. Y eso es un problema, lo coincido totalmente. No sé si queda alguna pregunta más en la sala. Claudio. Que sea facilita, ¿no? Porque por razones familiares, ¿no? Aquí se pueden desarrollar muchas cosas, hay algo de lo que no se ha hablado nunca. Esa África que tenemos ahí al lado, pues hay muchas personas que tienen problemas sanitarios y se van a París, a Londres, por ahí. Si nosotros tuviéramos el prestigio suficiente, que podríamos tenerlo en la sanidad, tanto la pública como la privada, podríamos captar un montón de gente que hoy día está gastando más dinero incluso yendo a Europa que viniendo aquí a Canarias a que le solvente sus problemas de salud. Ese es un capítulo. El tema de las tecnologías, pues hay quien dice, y tú dijiste algo de eso, que nosotros, si el sol tiene una ventaja no solo turística, el sol puede ser un atractivo para que la gente venga aquí a trabajar. Hoy día no es necesario estar en Silicon Valley para producir. Aquí se está produciendo un montón de aplicaciones informáticas. Y lo que pasa es que el mercado está muy pequeño. Entonces el otro día tenía una conversación con un experto importante con el cual estamos asociados y me decía, mira, yo aquí, pues, en una empresa grande consigo, pues, unas aplicaciones informáticas para 200 tiendas, por ejemplo, ¿no? Pero en México son 19.000. Entonces, desde aquí hay que hacer un esfuerzo muy grande para salir fuera. Y es obligado salir fuera. Lo que no podemos pensar es que en este pequeño territorio que tenemos vamos a solventar los problemas. Tenemos que salir fuera. En eso sí que tengo que ser agradecido de las pegas que nos pusieron aquí, porque eso también nos incentivó a salir fuera. No sé si queda alguna otra pregunta. ¿Alguien más?
Pues yo sí quería preguntarle, para cerrar ya la entrevista, coincidiendo un poco con Claudio, vamos a dar algún mensaje de optimismo. Yo creo que ustedes ya están viendo los brotes verdes, no sé si pequeñitos o grandes, o Sí, sí, sin duda. me gustaría que Pero nos dijera cómo respira y si se están viendo ya realmente, si se está viendo la recuperación. yo creo que en la vida la actitud es la que nos marca la pauta. Los que somos optimistas y además tenemos las ganas de hacer y de crear cosas, pues nos movemos y progresamos, pero eso implica un poco de sacrificio y hay gente que no está dispuesta a hacerlo. Hay gente que lo que quiere es vivir de una forma más cómoda, que es lo de la zona de confort, pero hoy día eso cada vez cuesta más, es decir, tiene un costo mayor para la sociedad en que vivimos. Pero vamos, que están viendo ustedes la salida, Sí, sí, están viendo ustedes no, la no, salida de la sin crisis. duda, no, además en el sector nuestro, que es el primero que entra en la crisis y el primero en salir, pues sale además con unos brotes verdes, no, verdes, rojos y de todos los colores. Sí, sí, porque el sector nuestro ya en el 2014 subió, después de haber bajado de 2007 al 2013, un 70%, o sea, más o menos como la construcción. Un tema gordo que no todo el mundo pudo soportar. Y ahora pues ya ha recuperado, no sé si me equivoco en la cifra, pero en torno al 40% del año pasado y un 20% este año más o menos, es lo que llevamos de año. Con lo cual estamos acercándonos ya a aquella cifra. El sector nuestro es muy particular porque claro, los coches se avejentan, como hablaba yo antes, y la gente tiene la necesidad de actualizarlos porque a veces cuesta más caro esto reparar el coche que comprar un usado, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, como usted decía antes, bueno, aparte de ese mensaje de optimismo que trae la constancia o la constatación de que algún síntoma se ve de salida de la crisis, efectivamente, como usted decía, el sol también es importante porque además ayuda a que crezcan en Canarias nuevos procedimientos laborales y profesionales. Están viniendo jóvenes freelance, que es la nueva modalidad del trabajo tecnológico, sobre todo, que vienen justamente a Canarias en busca de sol porque quieren trabajar en sitios donde puedan estar 10 horas en un ordenador y también parte del tiempo en una playa haciendo surf. Además, lo importante, y aquí se abandonó un poco el tema, es la distribución de las redes de- Tecnológica, sí. sí, De datos. claro, para que en todos sitios la gente pueda conectarse con el resto del mundo, porque es que se puede trabajar desde aquí con los australianos. Y el otro día teníamos nosotros una videoconferencia con 4 sitios diferentes, o sea, 3 más el mío, sin problemas de ninguna clase, pero claro, en la oficina nuestra sí tenemos suficiente cobertura, pero en otros sitios no, es imposible. Pues de esta manera terminamos. Les agradezco a todos la atención durante este ratito, por supuesto a Sergio Alonso y desde luego a la Fundación Juan Negrín. Gracias por ofrecernos este espacio y gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias.